Saludos cordiales con todos quienes están observando este video. Vamos a desarrollar un trabajo muy importante, sobre todo analítico, crítico y reflexivo en base de lo expuesto tanto en compañeros y también de la guía presentada por el docente Luis Vargas de la materia pertinente. Para esto, ¿qué vamos a desarrollar? Eh, Hablar un poco de José de la Cuadra, de la obra analizada, de Alfredo Pareja y también de Jorge Isaac. Vamos a correlacionar los datos planteados en dicha obra o en dicha conclusión general que se llegó en grupo y así vamos a analizarlo y también opinar un poco sobre aquello. Para eso voy a iniciar yo en el caso con José de la Cuadra con su obra. Para esto voy a desarrollar lo siguiente. ¿Qué es lo que se trata principalmente su obra? ¿Y qué es lo que abarca en esencia? Todo aquello que está ligado al ámbito campesino, al ámbito alejado de la ciudad. Para esto se centra el autor en lo que corresponde a recolectar datos principales de familias pertenecientes al mismo lugar. ¿Y qué podemos rescatar como actos precisos que existieron en su tiempo y existen en la actualidad, o también algunos que a veces utilizamos términos no adecuados, términos adecuados en su tiempo? Podemos hablar principalmente sobre el machismo. En este caso, su obra trata, la que hemos experimentado, trata de una familia machista. El hombre siempre mandando sobre la mujer, estando sobre la mujer, y que esta también cumple el papel de ser una persona sumisa, no estar en sus cabales para poder defenderse o también analizar algo propio para ella. Pero también podemos decir que en la actualidad existe también esta falla en lo que son las personas, pero en algunos casos lo llevamos mucho más allá de lo que es. Algunas mujeres, con respeto a los chicos que tenemos aquí presentes, eh, llevan este término a algo muy particular, o cualquier acto, una acción de un hombre o una mujer se considera machista. Puedo colocar un ejemplo también muy certero que se dieron en una empresa muy amplia, muy grande de entretenimiento que abarca que una mujer periodista le pregunta a un deportista, le dice, tengo una pregunta para usted. Según ella, lo iba a dejar en silencio, no iba a dejarlo comentar, pero él también tuvo una respuesta muy certera y muy adecuada para él. La pregunta fue la siguiente: ¿por qué los hombres ganan mucho más dinero en el deporte que en la mujer? Pero el deportista, ¿cuál respondió de la siguiente manera? ¿Por qué las mujeres en el modelaje ganan más que los hombres? Entonces la mujer quedó callada y así mismo como podemos observar en otros videos o en otras noticias, siempre cuando ha existido una mujer feminista, eh, un acto, perdón, de lo que corresponde a aquello, siempre la mujer a veces se ubica un poco muy desubicada, pero ahora centrándonos en lo que es la obra en particular, eh, aún en estos lugares de lo que son los pueblos o los campos, aún existe esto, porque el hombre no sale del territorio, la mujer tampoco, y siguen una misma estructura de orden y enseñanza que dejan sus padres, ¿sí? Eso sobre todo dejan marcado esa esencia, que los padres son aquellos que llevan a sus hijos, y sus hijos obviamente repiten a sus padres. Y por eso en algunas cuestiones, en algunas familias se repite lo mismo y existe aquello. Otro tema muy particular que existió fue la violencia general, ligada a lo que es el asesinato. ¿Qué podemos rescatar en esto? Que el asesinato, podemos decirlo, ligarlo también, que en la actualidad existe, o problemas familiares por la pérdida de lo que es tierras o querer una herencia más que otro familiar. Eso también genera lo que es la violencia. Eso es lo que genera también asesinato, pérdida. Y obviamente conflictos que en la familia obviamente a veces cumple con que se distancian, que ya no están juntos, que ya no se llevan, por estos mismos problemas. Eso también se enmarca, perdón, en lo que es la obra leída y también o analizada y lo que es en la actualidad. Y esto también, ¿qué es lo que quería rescatar el autor principalmente? Era
las costumbres del Ecuador, las costumbres de Manabí, resaltar al Montuyo como tal, lo que es José de la Cuadra quería resaltar al Montuyo en lo que es su obra, y dejar en claro que también tiene un papel muy importante y que a veces son marginados o son dejados a un lado por su forma de vestir o los señalamos por su forma de hablar, pero cuestión que no debe ser así. Eso se arrastra obviamente desde el origen de los tiempos. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Bielka Bermúdez y voy a hablar sobre la obra Huasipungo, del autor Jorge Cas. Bueno, voy a hacer una comparación de la obra con lo que es ahora la sociedad en la actualidad, pero voy a primero dar un preámbulo de qué trata esta obra. Esta es una novela que presenta la tragedia del indio ecuatoriano. Cuenta la historia de la explotación y la crueldad de lo que son sometidos los indígenas, y trata sobre un señor, don Alfonso Pereira, que era un hombre de alta sociedad, pero un día le hicieron una propuesta, valga la redundancia, le hicieron una propuesta en donde le dijeron que iba a una hacienda a preparar todo para la extracción de petróleo. Y después de esto, después de ya estar en este negocio, él decidió, bueno, lo obligaron a hacer el negocio sobre el petróleo. Él decidió que sí lo iba a hacer para pagar todas sus deudas, y más porque estaba pasando por un mal momento, por una crisis, y para ayudar a su familia. Cabe mencionar que en esta obra él tenía una hija, y su hija estaba enamorada de un cholo. ¿Qué es cholo? En este tiempo, el cholo era una persona que era mestizo, hijo de un blanco y un indio. Entonces, lo que trata el Huasipungo, estuve viendo un poco más, y Huasi significa casa, y Pungo significa patio. Esta es una mezcla. Entonces, las personas que reclamaban, porque eran las tierras, los indios, eran las tierras que reclamaban los terratenientes. Los terratenientes en este tiempo eran las personas que tenían más autoridad, se puede decir, las personas más prestigiosas de este tiempo. Bueno, ahora al comparar todo lo de esta obra con la actualidad, se puede decir que aún sigue la discriminación, porque esto es lo que hay en esta obra, la discriminación. Voy a poner un ejemplo. Hay muchos extranjeros que quieren discriminar a las personas ecuatorianas, tratándolos de indios, o a veces les dicen monos o negros. Esto es un caso que se puede ver. Y también se los considera esclavos. También en esta obra lo que se encuentra es la desigualdad. Se puede ver que hay desigualdad por parte de las personas en la obra de los terratenientes a los indios, tratándolos de menos. Entonces, en la actualidad también existe mucho eso. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Cuando un ecuatoriano emigra a otro país, entonces puede ser un ejemplo a Europa, y es tratado de indio. Han llegado hasta otras personas de esos países a menospreciarlo, ya sean lugares públicos o si están trabajando. Entonces ellos lo que hacen es menospreciar el trabajo del ecuatoriano, o menospreciarle el trabajo diciéndole que son indios o que no pertenecen a este país, o también diciéndoles que no tienen los mismos derechos. Bueno, otro punto importante que también se puede ver aquí es que también abusan de su trabajo. Y esto es lo que también se ve en la obra, que del indio abusaban de su trabajo, no le pagaban las horas que eran correspondientes, lo hacían trabajar más. Y en la actualidad también se ve eso. Si una persona va a trabajar, no le pagan lo que es, abusan del trabajo, por el simple hecho a veces de no ser de ese país. Ahora, poniendo un caso de aquí de Ecuador, si una persona es de la sierra y va a trabajar, por decir, en la costa, va a vender frutas. Entonces, lo que los costeños hacen es discriminando o mirándolo feo, si lo ven en la calle vendiendo algún producto, le hacen mala cara o le hacen de asco. Hasta he llegado a escuchar que a veces les dice que apestan. Bueno, ese es otro caso. Aquí se ve mucho también lo que son las clases sociales, que era con los terratenientes y estaban los indios.
Entonces también se puede ver en la actualidad que aún hacen menos a las personas que son de baja clase social, y que aún hay injusticias. Ese también es otro punto. Existen muchas injusticias en el Ecuador. Si, un ejemplo, si matan a una persona, no se hace la justicia correspondiente. O si una persona trabaja correctamente, no le pagan lo que es, no se hace la justicia, solo porque esta persona tiene más dinero. Entonces, en lo que se sigue viendo en la actualidad es la desigualdad, las injusticias y la pobreza y la corrupción en el Ecuador. Esto es lo que puedo decir. Gracias. Saludos con todos, soy Natalia Lisbeth Mero Párraga y el día de hoy les hablaré sobre los ejes problemáticos de la obra Baldomera del escritor Alfredo Pareja, pero antes de hablar de ello les daré una pequeña introducción sobre el autor y su obra. Bueno, Pareja Descanseco fue parte de la gran revolución literaria del Ecuador que se produjo a inicio de los 30S con el movimiento literario del realismo social. Pareja logra acactar con temas muy actuales como lo son los problemas sociales que se manifiestan hasta ahora en la actualidad y que en nuestro país aún no se han logrado superar, ya sea por factores políticos, sociales, económicos o culturales. Esto entra en el realismo como seres comunes, en donde plasma una vida abnegada y llena de muchos sacrificios, pero con unas características muy genuinas y originales. Pero él era un poseedor de un gran dominio en los elementos lingüísticos. Este escritor dedicó sus estudios a obras clásicas, como lo es en la literatura ecuatoriana e hispanoamericana, dando así un énfasis a la literatura con la finalidad de apoyarse en un rescate y una difusión y estudio sobre las obras literarias. Escrita bajo el marco del realismo social, es la obra de Baldomera, que es una obra clásica de la literatura ecuatoriana debido a la crudeza que se expone de la vida de los guayaquileños y habitantes del litoral. Entre los ejes problemáticos de esta obra encontramos lo que es el tema histórico. Pareja da fechas un poco ficticias en lo referente a lo que es la manifestación del 15 de noviembre, para no herir directamente la susceptibilidad de su tío, que era político en este momento y se encontraba en un alto cargo, aunque en todo momento los eventos políticos son muy recurrentes. Otro de los ejes problemáticos que encontramos es el desempleo. Esto es una causa de múltiples inconvenientes y en la narración se toma como de manera de un trabajo informal, como una salida por la falta de dinero, pero no se expone como una excusa para no ser responsable de nuestras vidas o destino, y eso es lo que hacemos con trabajo honrado y también digno. Otro de los ejes problemáticos que se encuentra en esta obra es el alcoholismo, pues es un vicio incrustado en nuestras sociedades que denigra a las personas y las hace débiles o incapaces de ser responsables de sus actos. La novela muestra claramente cómo Baldomera sufre y se ata a una botella. También se encuentra lo que es el autoritismo, que en nuestro país la autoridad muchas veces se confunde con este tema, sin considerar que la autoridad no es un poder, sino es una responsabilidad cívica de la cual muchas veces se debe rendir cuentas. También encontramos lo que es el machismo. Vivimos en una sociedad completamente machista que hasta el día de hoy ya ha ido un poco erradicándose. Esto comienza por las mujeres, que a veces buscamos una pareja y no como un compañero, sino como un medio de sustento, permitiéndoles a ellos pensar que pueden decidir y actuar sobre nosotros. Además, debemos darnos cuenta que en los tiempos que se desarrolla la historia, sí era difícil para el hombre conseguir el sustento, mucho más lo iba a hacer para una mujer. También encontramos otro de los ejes problemáticos, que es la influencia del medio. Debemos darnos cuenta que las vidas de los principales personajes de esta historia se dan más que todo en la pobreza, siendo y viviendo del hambre, de la desesperación, para no saber
qué habrá para el siguiente día. Eso los hace seguir como una ley de supervivencia desde un más fuerte. Creo que esto estaría enlazado fielmente con la teoría que realiza Darwin, pero también se conforman las personas con esa realidad y solo buscan una salida, que es la delincuencia. Pocos saben lo que, pocos ven o tienen la necesidad de superarse y muchas veces se avergüenzan de la vida que les ha tocado llevar y buscan una salida que no sea con un trabajo fácil, sino con sudor y también símbolo de sacrificio. También encontramos por último un eje problemático muy importante, que es la rebeldía manifestado por Baldomera, que un pueblo muchas veces no se encuentra conforme con lo que pasa a su alrededor. La mayoría prefiere callar para evitar problemas y son pequeñas personas las que ayudan a que todo eso mejore. Esto es lo que hace Baldomera. El 15 de noviembre, cuando no le importa ir contra todo un batallón y hasta morir con el firme propósito de defender lo que piensa y sobre lo que siente. Relacionando la obra con la actualidad, tiene una gran influencia con lo que es la sociedad ecuatoriana y latinoamericana, porque es una realidad que palpamos diariamente al encontrarnos con personajes como lo era Valdorama o Ignacio, que es una muestra del empleado, bueno, en este caso Ignacio, que es una muestra de un empleado explotado que busca sindicalizarse, o como Valdorama, una mujer que a pesar de no ser joven y no tener un buen nivel social o una educación, es una madre, una buena mamá que defiende con valentía a sus hijos y sobre todo sus ideales. Creo que esta historia es una lectura envolvente porque refleja la realidad hasta el día de hoy de nuestra sociedad y nos sentimos identificados con la realidad de los personajes que muchas veces encontramos situaciones en nuestro país. Podemos encontrar, creo yo, que muchas baldomeras e inocentes que tratan de salir adelante ante los problemas que nos encontramos. Por otro aspecto, la pobreza es una realidad que vivimos de lejos. Muchas veces podemos tener todo y porque nuestros padres hacen sacrificios, nos han logrado dar las cosas que nosotros desperdiciamos. En la obra podemos observar que a pesar de todos los sacrificios que hace su madre, inocente la desprecia y reniega de ella. Nosotros no tomamos conciencia porque nunca hemos pasado alguna de estas realidades de cerca, como muchas personas, a menos de lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Y además, creo yo que cada quien, como dicen a veces, cargan una cruz más pesada y hay realidades mucho más crudas, como lo son de chicas violadas todos los días, mujeres explotadas o maltratadas, o de hombres que trabajan y obtienen un salario que se podría considerar como miserable, y algunas escenas que creo que son repugnantes, como hombres poderosos que explotan y que hacen dinero a costa del trabajo de los demás. Eso es todo por mi tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias de manera general y espero que les haya gustado y sobre todo entendido nuestras explicaciones.